Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo finales de partida y ahora comenzaremos con un tema muy interesante, conceptos y posiciones básicas de los finales de torre. El conocimiento de los finales de torre es de importancia clave para cualquier ajedrecista. No solamente son tremendamente complejos, sino también muy frecuentes en la práctica, debido a que las torres generalmente son las piezas que más demoran en cambiarse durante el transcurso de la partida. El camino al dominio de los finales de torre es largo y exigente, por la necesidad de tanto una comprensión de algunos conceptos específicos como un conocimiento exacto de ciertas posiciones básicas. Igual que en los finales de peones, un solo error a menudo cambia la evaluación de la posición. Tal como habíamos visto anteriormente sobre los conceptos generales de los finales, aquí mantendré la perspectiva del defensor. Muchas veces los finales de torre es el defensor, quien tiene que tomar las decisiones críticas. Siendo conscientes de la defensa correcta de tal o cual posición, lograremos salvar la partida como defensor y sabremos complicarle la vida al rival en calidad de atacante. Quisiera también subrayar que los finales de torres difícilmente se aprenderían a través de puros conceptos, pues el conocimiento exacto de algunas posiciones básicas es fundamental. Sin embargo, trataremos de presentar estas de la manera más didáctica posible. Lo que veremos a continuación, en unas posiciones con uno o dos peones en el tablero, las cuales son la esencia en este tipo de final. En otra ocasión espero volver a los finales de torre con más peones. Vamos a ver primero un breve ejemplo de la práctica, el cual demuestra el efecto de un solo error y la importancia de saber los métodos de defensa en ciertas posiciones básicas. Bueno, los rusos tenían una frase que hasta el día de hoy es clásica y que se pudo ver en el último campeonato del mundo, donde ambos jugadores llegaron también a finales de torre, donde Nepo mantenía una ventaja y el nuevo y actual campeón Liren logró salvar todos los escollos, porque es bastante difícil a veces encontrar el camino preciso para la defensa y salvar la partida en finales de torre. Los rusos decían, los finales de torre no los gana nadie, dando a entender la dificultad del manejo de esas posiciones. Bien, veremos esto que corresponde a una partida de Becker contra Yermolinsky, un gran maestro ruso asentado hace ya muchos años en Estados Unidos. Estuvo de visita acá en la ciudad de Arica, en uno de los torneos internacionales que se han realizado. Esta partida corresponde a 1974. En esta posición veremos que las piezas blancas se ubican en casillas ideales. El rey está en el lado corto del peón y la torre en el lado largo, dispuesta a dar jaques laterales. Solo hay que encontrar la jugada de espera. Acá el blanco comete una omisión y juega torre H3, una de las pocas jugadas que llevan a la derrota. Lo más simple era rey H3. Veremos que las negras no tienen modo de progresar. Por ejemplo, torre D2, rey H2, rey E2, rey G3, F2, si torre D1, torre A2 jaque, entonces tenemos F2 y rey G2. Con tablas, cualquier jugada de la torre negra por la columna D, por esta, permite un salvador jaque lateral, acá. Por eso la distancia larga de la torre es muy importante para poderse maniobrar muy bien. En esta posición son tablas teóricas, ya que el negro no puede progresar por los jaques laterales que recibiría de la torre blanca. Entonces, la primera jugada, bien. También serviría la jugada torre B1, debido a torre A2 y rey H3. Pero por principio la torre no debe alejarse de la banda, es decir, donde está ubicada actualmente. La columna A en este caso, a menos que sea obligado. En posiciones parecidas con un peón central en vez de peón alfil, la torre puede quedar corta de espacio haciendo esto.
Claro, porque si el peón negro estuviese por acá, se haría muy corto el espacio de la torre blanca, ¿ah? Y no tendría mucho lugar para maniobra. Por eso es muy importante estarse pegado a la banda, curiosamente. Un tercer método de hacer tablas comienza con una jugada de torre por la columna A que no sea la de la partida, del torre H3. Por ejemplo, la primera jugada sería torre A8, rey F1 jaque, rey G3, F2, y ahora la importante movida rey F3 despejando la columna G. Rey G1, ¿no es cierto? Respondiendo a la amenaza torre A1 de las blancas. Obviamente bajando la torre negra en esta posición. Pero ahora la posición es de tabla, ya que las negras no pueden liberar su torre. Regresemos por este motivo. Torre G8 tiene que obligadamente regresar a proteger su torre, y la torre blanca regresa a la columna A, donde ya sea mantendrá jaque en forma lateral o en la columna en forma vertical, ya que el rey se encuentra en F3 y permite que la torre blanca pueda hackear al rey de G8. Ese es un detalle importante que ustedes verán que no se produce por la línea que el blanco sigue a continuación, achicando su propio espacio. Volvemos a la posición inicial. Torre H3 es mala debido a rey F1 jaque, rey G3, F2, rey F3. Las negras amenazaban rey G1 seguido de F1 mate. Dama. Tampoco sirve, acá lo vamos a dar, rey H2 debido a rey torre 1, torre A2, torre D1, rey G3, torre D3 jaque, alejando al rey blanco, rey H2, rey E1, torre A1 jaque, torre D1, y las negras ganan al coronar su peón. Entonces tenemos rey F3, rey G1, y acá la distancia, la diferencia de la posición, como la torre blanca está ocupando la casilla A3, no tiene la chance de venir a dar un jaque por G8, por ejemplo. Por eso la importancia de haber jugado torre A8, manteniendo la distancia larga y pudiendo entrar tanto por la columna G como por lateralmente por A1, dando jaque al rey negro. Queda evidente por la ubicación del propio rey blanco F3, la torre no alcanza a dar jaque desde atrás por la columna G, por lo tanto el peón negro corona, y las negras se imponen en el final de dama contra torre, una victoria teórica, claro, porque acá sí captura, ¿no es cierto? Viene dama jaque y esto teóricamente está ganado. Este es un final que hay que también estudiarlo, aprenderlo bien, cómo se gana con dama contra torre. No cualquiera lo puede hacer. Y para eso se requiere el estudio de los finales de partida, algo que estamos viendo y que es tan importante de saber manejarse muy bien en esta etapa de la partida, porque es la etapa más precisa, donde un solo hierro conduce al desastre, ya sea malograr una victoria merecida o llanamente terminar perdiendo. Muchas gracias y nos veremos en breve con más clases de ajedrez.